La función original del derecho. En primera instancia, el hombre requiere de la sociedad por la mera necesidad de supervivencia. A esta inicial e insoslayable dependencia se han referido múltiples autores. Tal circunstancia constriñe al hombre a una vida comunitaria que no solo se limita a la existencia biológica, pues desde los primeros contactos de éste con su entorno recibe una serie de influencias culturales dadas por el lenguaje y la convivencia que establece con los demás desde el mismo seno materno. Esto, evidentemente, dota al ser humano de elementos para interpretar el mundo en el que se encuentra. La necesidad de supervivencia es un aspecto que la sola existencia del hombre impone y su condición no permite que satisfaga por sí mismo, produciendo una obvia dependencia respecto de los otros. La constatación de este hecho explica, en primera instancia, la presencia de la dimensión social del hombre como una necesidad impuesta en función de su existencia biológica, condición sine qua non para realizar su vida. Las causas biológicas vinculadas con la necesidad de supervivencia por las que el hombre se desarrolla en sociedad no bastan para explicar su dimensión social. Otra razón propia de la condición humana determina con enorme fuerza tal dimensión, y es que la vida del hombre no se presenta como algo predeterminado, sino que ésta se va dando gracias al hacer humano. La vida, opina Recasens-Siches, es un hacerse a sí misma. Es un hacerse a sí misma, porque la vida no nos es dada hecha, es tarea, tenemos que hacérnosla, en cada instante cada uno de los seres humanos. Este hacer, o mejor aún, este decidir u optar que es característico de la condición humana, se convierte en una necesidad que no se agota en el hacer para sobrevivir, porque el tercer elemento que nos impulsa a lo social es otra característica singularmente humana, la capacidad de ponernos fines propios e individuales. Esto es, un hacer distinto del que está motivado por la supervivencia, un hacer que nos diferencia, como casi ninguna otra cualidad, del resto de los animales que habitan el mundo. Es un hacer no impulsado por el instinto de vivir, sino por el vivir para algo. En consecuencia, si bien el hacer inmediato tiene que ver con nuestra sola supervivencia como condición de la que depende el resto de las acciones humanas, todo otro hacer es de forma obligada a la realización de fines, que son creación humana, cultura. El hombre, y solo él, es hacedor de cultura. Las necesidades de sobrevivir, decidir, libre albedrío y proponerse fines propios, autonomía, se convierten en intereses que la sociedad ayuda a realizar y que nosotros hemos denominado intereses primigenios. Es decir, situaciones que con independencia de cualquier otra condición hacen del hombre o lo constriñen a ser, si se quiere, un ser social y que se producen, reproducen y presentan en toda sociedad, sea esta primitiva o compleja. Estas necesidades se han caracterizado como intereses en la medida en que son situaciones objetivadas por el hombre, es decir, han sido concebidas como provechosas y, mejor aún, como convenientes. Giorgio Di Vecchio, en este sentido, ha afirmado: ante todo, la evolución jurídica representa el paso de la elaboración espontánea, instintiva e inconsciente a la elaboración deliberada, reflexiva y consciente. El derecho nace de manera espontánea casi como producto orgánico, sin ser precedido por una liberación consciente. Resumiendo hasta aquí lo dicho, podemos establecer que el hombre posee necesidades primigenias que lo hacen un ser social, las cuales tienen que ver con su supervivencia, el permanente decidir para hacer su vida y la realización de fines propios, que tales necesidades al objetivarse se convierten en intereses primigenios, esto es, en situaciones convenientes para el hombre y que la convivencia social, se supone, ayuda a hacer posibles. Pero es el propio hombre en lo individual y lo social el que paradójicamente puede poner en peligro esos intereses. Para evitarlo, las sociedades instituyen reglas de comportamiento que facilitan una convivencia social que asegure sus intereses primigenios. Histórica y paulatinamente las organizaciones humanas, a través de formas y procesos distintos, han ido regulando con una técnica y forma especiales aquellas conductas sociales que pudieran afectar o interferir la realización de tales intereses. En efecto, dicha técnica especial de regulación de la conducta social es el derecho. Así, en una primera aproximación, la función original del derecho nos permite concebirlo como un instrumento que regula la conducta o el comportamiento social de los hombres, para facilitar una convivencia que asegure sus intereses primigenios. Nos referimos a ordenamientos como la religión o la moral individual y social que, por virtud de la función que desempeñan, poseen un modo de creación, aplicación y sanción con similitudes y diferencias al de las reglas jurídicas.
No obstante, de hecho sucede, las reglas de todos estos ordenamientos conviven en la realidad social, en ocasiones coincidiendo y en otras contradiciéndose o colisionando. Por ello no debe dejar de mencionarse una obligada referencia histórica, a saber, que en sus primeras manifestaciones resultaba difícil distinguir al derecho de las reglas de la conducta religiosa, correspondiéndoles a los ministros de culto la aplicación de ambas. El interés y utilidad de buscar una función original del derecho no es otro que el explicar teóricamente su aparición como instrumento singular para garantizar los intereses primigenios que el hombre posee, intereses que surgen en virtud de sus necesidades producidas por la propia condición humana. Tales necesidades son la supervivencia, el libre albedrío y la capacidad que tiene el hombre de proponerse fines propios, mismas que se suscitan en la vida social. Cabe recordar que el derecho es solo uno de los varios modos de regular el comportamiento social, pues existen otras reglas de conducta, como las religiosas o los convencionalismos sociales, que también lo hacen, pero es necesario diferenciarlas de las jurídicas por varias características que, con el afán de hacer del derecho un instrumento eficaz y, a veces justo, éste ha ido adoptando. Siendo así, conviene ahora dar respuesta con mayor claridad posible a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son específicamente las características que se asignan y permiten distinguir y separar al derecho de otras formas de regulación de conducta social? Los caracteres del derecho. El lenguaje del derecho. Sabemos ya que el derecho se ubica en el mundo de la vida social y cumple la función original de regular conductas que pudieran comprometer los intereses primigenios del hombre, es decir, las necesidades que su condición biológica, supervivencia y psicológica, libre albedrío y autonomía imponen. Estos intereses, para concretarse, han de necesitar de lo social, de la presencia, la colaboración y la participación de los otros. No debemos olvidar que entre mayor es nuestra relación con los demás, la presencia del derecho se acrecienta. El derecho se ocupa de facilitar la necesaria vinculación y colaboración social y, por supuesto, de garantizar que no interfiera con la realización de los intereses primigenios. Esta garantía implica una regulación de establecimiento de un determinado orden que formalice con precisión las facultades y los límites de quienes conviven en sociedad. ¿De qué medio o medios se vale el derecho para influir en las conductas humanas con el objeto de facilitar la vinculación o la colaboración social necesaria? Y luego, garantizar la no interferencia entre los fines e intereses individuales y colectivos. Pues bien, para empezar, el derecho emplea el lenguaje de las normas, de las reglas de conducta, que es, por cierto, un uso específico de los lenguajes naturales, el mismo que utilizan otros sistemas de regulación de conducta con los que convive, la religión, la moral, los convencionalismos sociales, etc. Este lenguaje o forma de lenguaje natural, el de las normas o reglas de conducta, según se dijo, se denomina lenguaje normativo, prescriptivo o directivo, lo que explica precisamente la dificultad inicial de distinguir el lenguaje normativo del derecho, de los otros lenguajes normativos con los que alterna, dado que son iguales. Ahora bien, el lenguaje jurídico, es decir, el de las normas, prescripciones u órdenes, para ser comprendido a cabalidad debe concebírsele como un lenguaje que, según ha escrito Genaro Carrió, tiene las mismas características que los lenguajes naturales, es decir, como el español, el inglés o el francés, por ejemplo. Esta afirmación posee distintas implicaciones, de las cuales destacaremos algunas de ellas para efectos de nuestro estudio. La primera es que, ciertamente, los lenguajes naturales poseen múltiples usos o aplicaciones. Para empezar, dichos lenguajes cumplen principalmente funciones descriptivas, esto es, sirven para informar sobre ciertos fenómenos o estados de cosas sucedidas en la realidad, realizando aserciones del tipo «el cielo es azul» o «hay 30 sillas en el salón de clase». Aserciones que incluso pueden corroborarse empíricamente, lo que permitirá verificarlas verdaderas o falsas. Asimismo, los lenguajes naturales se emplean para expresar o exteriorizar nuestros sentimientos, dándoles salida o escape, o bien para difundir en otras personas sensaciones o emociones, buscando provocar en ellas ciertas reacciones. A esta función de los lenguajes naturales se le conoce como expresiva o persuasiva. De igual modo, el lenguaje cumple funciones directivas o prescriptivas, es decir, cuando las palabras buscan dirigir la conducta de otro suele emplearse la forma de regla o norma. Debes obedecer la ley, los ciudadanos deben pagar impuestos, etc. Esta última función de los lenguajes naturales es, como sabemos, determinante, tanto para el derecho como para los demás sistemas de regulación de conducta, pues les permite constituir un lenguaje común, el lenguaje prescriptivo o directivo. La segunda implicación que conlleva afirmar que el lenguaje jurídico es una forma que adquiere el lenguaje natural consiste en conceder, por consecuencia,
que el lenguaje normativo prescriptivo posee básicamente las mismas características y peculiaridades que el segundo. A. Es ambiguo, lo que implica que las palabras o conceptos poseen varios significados y matices, según el concepto en el que se hallen. B. Es vago, por lo que su aplicación no es siempre precisa, de tal quizá ciertos hechos u objetos a los que las palabras o conceptos se refieren se mueven en una zona de penumbra. Alto, bajo, noche, día, inteligente, tonto son todas expresiones que aluden a características que no siempre permiten saber hasta dónde llegan estas y cuándo tienen que ser o no aplicadas. C. Exhibe una textura abierta. Esto es, que el uso de las palabras o los conceptos pueden dar lugar a desconciertos o perplejidades cuando nuevos casos de aplicación difieren de los usuales. Siguiendo el ejemplo citado por Carrió, pienses en este supuesto. ¿Estaríamos dispuestos a denominar seres humanos a extraterrestres que poseyeran muchas de nuestras características pero que difirieran en algunas? ¿Les corresponderían, de ser afirmativa la respuesta, los mismos derechos humanos que a los terrícolas? Lo dicho anteriormente nos permitirá, desde ahora, inmunizarnos en contra de la idea equivocada de que el derecho es un sistema de normas cerrado, que goza de absoluta precisión. Si bien es deseable y ha sido una aspiración permanente de los juristas que el lenguaje jurídico alcance la mayor precisión posible y el mayor rigor expositivo, lo cierto es que el lenguaje jurídico suele ser ambiguo, vago y con zonas de penumbra, lo que, como bien ha afirmado Carrió, tampoco debe ser visto como un defecto grave del derecho o una irremediable insuficiencia. Antes bien, afirma Carrió, el uso eficaz de esta técnica, la del derecho, reclama que las reglas jurídicas sean comprendidas por el mayor número posible de hombres. La función social del derecho se vería hoy seriamente comprometida si aquellas estuvieran formuladas de manera que tan solo un grupo muy pequeño de iniciados pudiese comprenderlas. Por ello es legítimo decir que las normas jurídicas no solo se valen del lenguaje natural, sino que, en cierto sentido, tienen que hacerlo.